compañía de Luciano Rincón estarán... A pesar de que la triple final de Santander en 1928 había terminado en derrota, la Real había demostrado que su equipo amateur se encontraba en condiciones de codearse con los mejores, incluso las profesionales estrellas del Barcelona. Pero a partir de entonces, ese iba a ser su sino: intentar luchar siempre de igual a igual, aun en inferioridad de condiciones objetivas. Y lo sigue siendo hoy todavía y quizás más que nunca. El público, compañero inseparable del equipo en las gradas del Sardinero, reafirmó su fidelidad. Por suscripción popular se regaló la bandera bordada por doña Ambrosia Olaizola a iniciativa de un grupo de señoritas donostiarras. Bandera que acompañará al equipo en su definitivo ascenso casi 40 años después. Tal y como se venía vislumbrando, nace la Liga en 1929. En la primera división se incluyen los equipos que hayan ganado al menos una vez la Copa del Rey. Y a la Real se le convalida el título conseguido por el club ciclista 2 décadas antes. Idéntico derecho tienen otros 3 clubes vascos: Athletic, Arenas y Real Unión. Antes del comienzo del nuevo torneo se jugó la Copa. La Real se deshizo fácilmente del Patria de Zaragoza, pero fue vapuleada por el Barcelona, su crónico verdugo. El Español, con Zamora de portero, fue campeón y por ello quedó también incluido en Primera División. Son, por tanto, 10 los inscritos en la máxima categoría y la Liga se abre el 10 de febrero de 1929 con la disputa en Atocha del derbi Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Paco Bienzobas y Luis Vergareche materializan el empate a 1. El goleador bilbaíno y el portero donostiarra Jesús Izaguirre no lo han olvidado. El gol que metió Vergareche fue precisamente una arrancada fuerte que chutó, no sé quién chutó, pegó en el palo y remató Vergareche de cabeza y metió gol. El primer gol no fue el nuestro, el primero fue el de la Real Sociedad, que nos metió en el primer tiempo y 1-0 a favor de la Real Sociedad. Y nosotros en el segundo tiempo, aunque el campo pues estaba porque había llovido mucho y estaba el campo muy... pero tuvimos la suerte de que La Fuente largase un buen centro y ese centro, el portero de la Real saltó para poderlo parar, pero no llegó y pegó el balón en el palo. Y entonces yo, que iba por allí, adelante para recibir el centro ese del extremo La Fuente, pues recibí el balón que había pegado en el palo y entonces, ¡bum!, le toqué con la cabeza y como el portero de la Real ya se había quedado en el suelo, pues no pudo hacer nada y ese fue el gol. Al final de la temporada, donostiarras y bilbaínos también empatan a puntos en la tercera plaza. El realista Paco Bienzobas, con 14 goles, es el primer pichichi de una liga en la que el Barcelona se impone al Madrid. El Real Unión es penúltimo, pero no había descenso. El Athletic de Bilbao es el campeón invicto de la segunda liga, además de eliminar en la Copa a una Real cuyo inicial fulgor liguero pronto se desvanece. El 30 de julio de 1930, en Montevideo, Uruguay, cuya visita a Donostia aún era reciente, se proclama primer campeón del mundo. En la temporada 30-31, solo el coeficiente de goles priva a la Real del título, pues empata a puntos con el Athletic, de nuevo campeón, y el Racing de Santander, subcampeón. Los donostiarras, de la mano del inglés Harry Lowe, han de conformarse con la tercera plaza después de haber ostentado el liderato durante 7 jornadas.
Esta será la mejor clasificación en primera hasta el aún vigente récord de imbatibilidad casi medio siglo después. Por contra, en la Copa serían humillados por el Betis, equipo de la zona media de segunda. El Pacto de San Sebastián sienta las bases para el advenimiento de la República en abril del 31. Aitá Manuel ondea la bandera tricolor, quinta de las 6 consecutivas de los sanpedrotarras. La proscripción de los símbolos monárquicos convierte a la Real en el Donostia, pero el fútbol sigue y a los acordes del himno de Riego, Alcalá Zamora condecora a Ricardo Zamora y a Isidro Lángara, gran jugador pasaitarra del Oviedo. La campaña 31-32 está cargada de paradojas. El rebautizado Donostia queda antepenúltimo, su peor clasificación hasta la fecha, y sin embargo marca más goles que el campeón invicto Real Madrid, que entrena Lipo Hertzka y en el que juegan hasta 8 vascos. El glorioso Unión, también sin el atributo de Real, queda último y desciende. Es el canto de cisne de la primera gran víctima de la profesionalización. López Ufarte, mucho después, liquidará gran parte de las secuelas de la vieja rivalidad Irún-San Sebastián, además de inaugurar un magnífico acervo común. Al año siguiente, hasta Samitier ha fichado por el Madrid, que repite título. El Donostia queda sexto y desciende el Alavés, ya sin Ciriaco y Quincoces, aunque no para siempre. Estamos en la temporada 33-34, en la que el Athletic recupera el cetro liguero y el Donostia, quinto, había llegado a ser líder a mitad de campaña en pugna con los bilbaínos. Isidro Lángara se convierte en gran verdugo copero. La simbología nazi se cierne en negra amenaza cuando Alemania juega en Montjuic, el mismo año del Mundial Mussoliniano, con Italia como predeterminado campeón y con Martín Marculeta como único representante realista. La solidez de una defensa netamente vasca da al Betis la Liga en el 35, que se ha ampliado a 12 equipos. El balance es trágico para el Donostia, en el que Gaspar Gurruchaga ha suplido al británico Harry Lau. Se produce el primer descenso de la historia Txuri-Urdin. También el histórico Arenas se despide para siempre de la división de honor. El descenso provoca una honda crisis y Piña y Martín Marculeta se van a los 2 equipos madrileños en tanto dimite el presidente Javier Peña. En la Copa Vasca, los donostiarras solo ganan un partido de 10 y cavan la fosa de un nuevo descenso. El Donostia toca fondo. Es la cota más baja de toda su historia. Pero el descenso a tercera no llega a consumarse. Algo mucho peor viene a turbar la vida. Estalla la Guerra Civil Española. La selección de Euskadi iniciará un largo periplo que, entre otros lugares, le lleva a la Unión Soviética. Sin embargo, aunque hay varios guipuzcoanos, ninguno de sus jugadores pertenece al abatido equipo Txuri-Urdin. Aunque en su retorno sí que recalará el eibarrés Roberto Echeverría, antes en el Athletic. A la caótica situación previa se une el trauma bélico. Es fusilado un portero realista apellidado Rojo, una trágica coincidencia. Algunos jugadores mueren, otros se exilian y otros más deciden abandonar prematuramente el fútbol. Pese a que la conflagración aún no ha terminado, San Sebastián ha caído pronto en manos franquistas. Y ya en el verano del 37, los señores Molins, Lobato y Merino se hacen cargo de lo poco que ha quedado del baqueteado club. A la Junta General de Socios que se convoca solo acude uno. El desolador detalle contrasta, sin embargo, con la cincuentena de muchachos que hacen caso al anuncio aparecido en la prensa para captar jugadores. La cantera ha respondido por generación espontánea. Martín Marculeta inicia la reconstrucción deportiva y además del veterano Paco Bienzobas o el joven extremo Epi, se incorpora un portero de apenas 17 años. Es Ignacio Eizaguirre, el hijo de Agustín, el chaval de la foto que volvemos a ver. Yo pasé a la Real, pues a raíz del 38, 39, en la Real estuve el primer año y luego fui traspasado al Valencia. Los Eizaguirre, Agustín e Iñaki, son los primeros exponentes de la más genuina especialidad de la cantera guipuzcoana, los grandes porteros. Pero, ¿cuál es la causa por la que han surgido precisamente aquí tantos y tan grandes porteros de todas las épocas? Yo creo que es algo que las playas, yo nací aquí en esta playa, cercana al 100 metros de esta playa nací, las playas y también los frontones creo que facultan al que desea ser guardameta, facultan
para tener un cálculo de la trayectoria de la pelota en un frontón, que luego, para despejar del puño, para bloquear balones, para hacer salidas, creo que esos cálculos son muy importantes para luego desarrollarlos en el fútbol. Después de la guerra, la Real recupera su nombre pese a que la monarquía no se ha reinstaurado. Pues, con fino humor, la codorniz, en un agudo parte meteorológico, ya nos anuncia que, en España, lo que reina es un fresco general procedente de Galicia. Y es cierto que el general refrescaría muchos de sus veranos en San Sebastián. Y miren ustedes por dónde, es el Ferrol, precisamente el Ferrol, quien en el 39 elimina a la Real de la Copa, que también es ya del Generalísimo. Entretanto, estalla la Segunda Guerra Mundial, que durará casi 6 años. Por fortuna, España se declara neutral pese a su evidente filofascismo oficial. El Donostia había descendido, como se recuerda, a Tercera División, pero en la reorganización de la posguerra se propone la recalificación de la Real en Segunda. Cuentan, quién sabe si malas lenguas, que un solo equipo se opuso a esta medida. Seguro que ya han adivinado que se trata del Real Unión. De la mano de Sebastián Silvetti, antiguo tesorero, 2 años tarda en lograrse el ascenso a primera, a pesar de las importantes bajas de los ya valencianistas Eizaguirre y Epi. En enero del 41, la nieve suspende el Real Sociedad Valladolid, que se juega el miércoles y registra un inolvidable 14-2 para los donostiarras. Y en la Copa, la hazaña consiste en eliminar al doble campeón Atlético Aviación, nombre posbélico del Atlético de Madrid. Se consuma el primer ascenso de la historia churiurdin. Y aquí comienza, concretamente, el quebrado perfil de la Liga, con que hemos titulado este capítulo y la peripecia del ascensor que ambienta toda la serie. Efímero resulta el reencuentro con la División de Honor, de la que la Real es fundadora. El unionista Pachi Gamborena, el último romántico del fútbol amateur, es el entrenador, algo impensable bien poco antes. Desde la partida toma el fatídico farolillo rojo que no suelta hasta el final. El Valencia, con Eizaguirre, Epi e Igoa y 4 vascos más, resulta intratable campeón. En esos primeros años 40 surgen los campeonatos playeros, que acabarán convirtiéndose en símbolo emblemático de la prolífica cantera guipuzcoana. Bueno, el fútbol playero se debió a una iniciativa de un famoso joyero de la parte vieja, Daniel Sansimenea, que era el que patrocinaba su organización. Benito Díaz retorna del Girondins de Burdeos en el 42 para permanecer 9 temporadas consecutivas. De aquellos tiempos de Benito Díaz en la Real Sociedad, que había vuelto de Francia, de Girondins de Burdeos, pues tenía que trabajar con una serie de elementos muy modestos, todavía más modestos que hoy, porque el fútbol de entonces era mucho menos técnico, aunque hubiera figuras importantes, que el que se practica hoy. Hoy hay otra escuela superior. Luego está con Benito Díaz, casi siempre entrenador, y ha sido uno de los, nunca se puede decir que es casi el mejor, pero para mí ha sido uno de los mejores que ha habido en España. Porque era un individuo que tenía el fútbol, ha nacido en el fútbol y ha vivido en el fútbol y sabía de fútbol, no del fútbol aquí, sabía de fútbol internacional, de todos los jugadores europeos, de todos tenía en la memoria, tenía como sus cualidades, sus estilos, su todo. Comentaba, empezaba a hablar de fútbol y no paraba en todo el día. Por entonces, las cámaras de Nodo comienzan a captar imágenes de la Real. Las primeras son estas de un partido en campo del Nàstic de Tarragona. Y nos sirven para constatar que la vuelta del tío Benito supone también el retorno a primera. El partido decisivo se juega en Jerez, donde marca Ontoria. El nuevo presidente, Pedro Chillida, ve con agrado los progresos del joven portero, su hijo Eduardo. Una lesión cierra la puerta al futbolista, pero se la abre al universal escultor. Pero el ascensor no para. El nuevo descenso es inmediato y ahora habrá que esperar 3 años en el piso inferior. El alcoyano, paradigma de la inquebrantable moral, al que vemos enfrentándose al omnipotente Valencia, se convierte en alma gemela de la Real, y no solo por los colores de la camiseta. 3 ascensos y descensos entre segunda y primera en 6 temporadas jalonan su andadura. Y precisamente al alcoyano y al Nàstic de Tarragona acompaña por fin la Real a primera en el 47. Después de tanta espera, hay recibimiento especial. El ascensor había funcionado por 5ª vez en 7 años y la trayectoria realista parecía el perfil de la etapa reina del Tour de Francia.
Existió incluso una canción interpretada por los Seis que hacía mención a esa condición de equipo ascensor. Que sube, que baja, que sube, bajó, esto parece un ascensor. Y es un equipo de fútbol, así terminaba. Era, en fin, una mezcla en la que se unía la alegría que producían los ascensos y la tristeza de los descensos consiguientes. Esta letra, esta pieza fue estrenada con motivo de una recepción en el ayuntamiento cuando regresó el equipo de uno de sus incontables ascensos, ¿no? Sería el de Jerez, o bueno, no sé exactamente cuál. Y don Felipe Arteche, que era entonces presidente, le rogó a los Seis, le hizo mucha gracia, le gustó mucho la canción, pero que la retirasen del repertorio porque creía que podía afectar a la buena imagen del club. Benito Díaz acaba de implantar la célebre WM y su variante el betón, que es simplemente jugar con líbero, una moderna innovación utilizada ya en Europa que acabarán adoptando todos los equipos. Pero para la Real, lo del cerrojo dará en tópico San Benito Díaz, que decimos nosotros, y es que en el fútbol español siempre ha habido clases. Pero una vez más, el paso por la primera división será flor de un día. Por primera vez, las cámaras de Nodo llegan a Atocha con motivo de un Real Sociedad Sabadell. El 3-0 favorable será baldío. Por fortuna, el retorno para un largo periodo de 12 años no se hace esperar. Nada menos que 80 goles en 26 partidos marca el presunto equipo cerrojero, el mismo año en que Luis Caput gana la etapa del Tour de Francia del 49 con final en San Sebastián. Conseguida por fin la estabilidad en primera, hombres que han sido, son o van a volver a ser de la Real, tales como Benito Díaz, Ignacio Eizaguirre, Sebastián Ontoria y Silvestre Igoa, van a tomar parte en la más destacada actuación española en un mundial, el cuarto puesto del 1950 en Brasil, o lo que es lo mismo, el del gol de Zarra a la Limón con Matías Prats en Maracaná. Benito es el entrenador diferente del seleccionador Guillermo Eizaguirre. Este nada tiene que ver con el meta Ignacio, que jugó 2 partidos, pero que dio ya el relevo al joven Ramallez. El capitán realista Sebas Ontoria tomó parte en la eliminatoria previa ante Portugal en Lisboa. Y Silvestre Igoa, nacido en Añorga, pero por avatares de la guerra hecho destacado jugador en el Valencia, fue titular indiscutible y hasta marcó el gol del honor cuando Brasil les goleó. Igoa y Eizaguirre, junto con Epi, que poco antes ha dejado la capitanía de la selección, han cumplido en el Valencia su mejor época, la suya y la del club. Y la Real organiza una sabia operación retorno que le reporta frutos inmediatos. El cuarto puesto en la Liga, empatado con Barcelona y nada menos que 77 goles en 30 partidos. ¿Quién dijo cerrojo? Pero el gran momento llega en la Copa. Tras eliminar a Celta y Racing, la semifinal le enfrenta al Madrid. Aquel campeonato, al llegar a la final, le ganamos aquí al Madrid 1-0, que metió Artigas el gol, y luego pues fuimos a Madrid. Y el Madrid, pues, al principio nos chillaron con pitos y tal, todo ese cuento. Pues, lo mismo que ahora echan cohetes y todo ese follón, pues entonces les daban un pito a todo el que entraba y nos pegaron una pitada de 10 minutos en el medio campo, al empezar. Pero luego resulta que con la WM, no, con el cerrojo hicimos entonces. Les ganamos 2-0. Con el cerrojo, 2-0. 23 años después del triple duelo de Santander, la Real se vuelve a encontrar en la final al Barcelona, que acaba de fichar a Laszlo Kubala, una estrella de 24 años que ha sido ya internacional con Checoslovaquia y con su Hungría natal, de donde se ha exilado por razones políticas. Kubala marca la diferencia y 2 goles de César y 1 de Gonzalo III sellan el inapelable 3-0. Iñaki Eizaguirre se lesionó y ya con el 2-0 dejó su puesto a Juanito Bagur. Y con ellos jugaron Murillo, Suárez, José Mari Marculeta, Ontoria, Patri, Epi, Alsúa II, Caeiro, Barinaga y José Mari Pérez. Fue el brillante adiós del tío Benito como entrenador al que sustituye su ayudante Juan Ignacio Urbieta. Después de 2 finales perdidas, a la tercera, la vencida era de nuevo la Real, esta vez sin desempates. Y siempre se interponía el Barcelona, que parecía un implacable ejecutor de los designios de Monsieur Comé, esta vez en diabólica alianza transnacional con Kubala. Casi 30 años costaría repetir una campaña como aquella.
pero en la década de los 50 al menos se consigue una estabilidad, bien que con sobresaltos, en la primera división. En esos años, siempre con 16 equipos en liza, la clasificación realista oscila entre el 8º lugar, en 2 ocasiones, y el 14º en otras 2, lo que da lugar a otras tantas promociones apuradamente salvadas, sobre todo la del 60 ante el Córdoba. Esa época estuvo marcada, primero por el dominio del Barcelona, de Elenio Herrera, y después por el del Real Madrid de Di Stéfano. Es muy distinta aquella Real Sociedad de equipo ascensor que yo cogí, como quien dice, aunque tuve la suerte de estar en la Real Sociedad 6 años sin bajar a segunda división, un club en que el fútbol era completamente distinto al de ahora, en el que nos sosteníamos quizás por un campo de fútbol en muy malas condiciones, era nuestra reserva, era nuestro signo, un club distinto, pobre en el sentido, pobre, seguimos siendo pobres, pero entonces éramos pobres deportivamente y económicamente. En este momento podemos ser pobres económicamente, pero deportivamente creo que somos bastante ricos. En 1952, San Sebastián acogió los primeros campeonatos del mundo de pelota. Un hombre de la Real Sociedad, Juan Cruz Artola, se proclama campeón mundial de pala corta. Sirva esta mención como homenaje a las restantes secciones del club que merecen su propia historia al margen del fútbol. En 1955 llega Salvador Artigas como entrenador y con él debuta un joven muchacho procedente de un incipiente filial. Y en su tercer partido marca el gol de la victoria frente al campeón, Real Madrid. Es el famoso monogol de Elías Querejeta, un auténtico gol de cine. Yo se lo he oído contar tantas veces y de forma tan diversa a Alberto Machín-Barrena que he perdido el recuerdo realmente. No sé, yo creo que Alberto tenía razón y que el gol se produjo en lugares completamente distintos. Unas veces yo regateaba a todo el equipo del Real Madrid, otras veces pegaba un chupinazo desde medio campo, otras veces remataba de volea con la izquierda, otras veces incluso en plancha entraba de cabeza y batía al portero, que se llamaba Alonso, era Alonso primero, ¿no? De Fuenterrabía. Entonces realmente mi recuerdo ha quedado completamente destruido es una nebulosa y lo que recuerdo es lo que contaba Alberto Machín-Barrena. Aquel grupo tenía un emprendedor espíritu de colmena y quiso probar las mieles de la producción cinematográfica. Uno de los componentes de la plantilla, entonces, Elías Querejeta, que tenía sus inquietudes, me parece que estaba estudiando Derecho entonces, pero tenía sus inquietudes cinematográficas y nos embaucó en una aventura muy curiosa, porque fue la formación de una sociedad, que yo creo que es la primera que se formó en San Sebastián, de una productora de cine, que se llamaba Laponia Films y que yo era el presidente. Al principio yo creo que nadie se lo creía, mis hermanos desde luego sí. Incluso hubo un grupo de amigos que secretamente a espaldas mías preguntaron a mi hermano mayor qué era eso de que me iba a dedicar al cine. Y mi hermano dijo, pues me parece que sí, que es cierto que Elías se va a dedicar al cine. Entonces le insinuaron algo que tal vez ponía en cuestión mi carácter heterosexual. No se entendía muy bien que un jugador de fútbol pudiera dedicarse al cine y dejar lo que se entendía que podía ser una carrera brillante. Yo estaba convencido de que mi carrera en fútbol no era para nada brillante. Lo primero que se hizo fue un cortometraje de San Sebastián, en el cual al verlo, claro, con lo bonito, la imagen que tenemos aquí mirando desde el Náutico, salió un reportaje que solo se veía en tejados. Era una cosa, fue verdaderamente curioso. Fundamentalmente por todo el problema de Viridiana y por todos los conflictos que hubo por la prohibición absoluta de la película y por toda otra serie de problemas laterales no tuvo continuidad. Pero en mis primeros proyectos hubo un grupo de jugadores, que yo creo que eran 15 en total, que intervinieron de una manera directísima. Gracias a ellos pude hacer mis primeros trabajos. La sempiterna rivalidad con el Athletic, que en el 56 hizo doblete, era entonces bien desigual. La rivalidad con el Athletic Bilbao siempre ha existido y a Dios gracias siempre existirá. En aquellos tiempos la rivalidad no era la misma de estos momentos, era de otro tipo, y de otro tipo quiero decir porque
El Atleti andaba por los puestos cimeros y nosotros andamos intentando llegar a esos puestos que nunca llegamos. Utilizando la técnica de la barra vasca, Félix Erauskin bate el récord mundial de jabalina, que será anulado con efecto retroactivo. La Real vapulea por 3-0 en 1957 a un Madrid que ya es campeón de Europa, pero el Barcelona la elimina de las semifinales de Copa. 2 años antes, en el 55, la Real Juvenil ha ganado el Campeonato de España. El mismo bloque alcanza la tercera división 2 años más tarde, y exactamente al revés de lo que ocurre ahora, debe cambiar de nombre. Así nace el Sanse. Aquel joven equipo alcanza en 3 temporadas la segunda división, en la que conseguirá hitos importantes. Sería innumerable citar todos los elementos que han pasado del Sanse a la Real Sociedad. En ese aspecto, pues es recordar aquel famoso encuentro de una eliminatoria de Copa que le correspondió contra el Real Madrid y que aquí ganó el Real Madrid 3-1, me parece, pero después de haberlas pasado bastante canutas, porque hizo un partido pleno de derroche de coraje y de fuerza y garra la Real Sociedad, el Sanse, perdón, y se adelantó incluso en el marcador. Yo empecé a ver a la Real ya con 3-4 años, cuando iba a ver todos los partidos de la Real y del Sanse, o sea que para mí pues lo más bonito era ir a ver a la Real y bueno, mi aspiración pues era intentar jugar en el Sanse. El Deportivo de La Coruña, capitaneado por el joven Amancio, sería humillado 8-3 por el ímpetu de los potrillos blanquiazules, según feliz denominación de Enrique de Urgull. Una agonística promoción ante el Córdoba, cuyo desempate en Madrid se salva gracias a un gol de Rivera, pondrá colofón a la temporada que cierra la década de los 50, la primera en que la Real estuvo siempre en la división de honor. Con el 8º puesto de la 60-61 vuelve la calma que contra lo habitual presagia tempestad. Baltasar Albéniz suple a Salvador Artigas. El joven guardameta Araquistain, que venía destacando incluso antes de la despedida de Bagur, es traspasado al Madrid, el cual, además de dinero, ofrece a cambio a 3 jugadores, Raba, Herrera y Simonson. Este último ha sido ariete titular de la selección de Suecia, subcampeona de su Mundial del 58, el del joven Pelé. Un inolvidable cronista de la época, Porriño, gustaba recitar un pareado probablemente de su invención. Ya lo dijo Simonson al terminar la jornada a segunda división a final de temporada. Y así fue. De nada valió el relevo en plena liga de Albéniz por Joseba Elizondo. Las angustias coincidían con la posición líder del Sanse en segunda, pero no estaba permitido que, a modo de funicular de Higueldo, nuestro ascensor y su prometedor hijo cruzaran sus trayectorias descendente y ascendente, ni que el filial realizara el quite del perdón. El descenso tuvo los efectos de una devastadora riada. Hasta el Sanse fue despiadadamente arrastrado por las aguas. Así se rompieron 13 años de modesta placidez con algún que otro susto. Y de nuevo, el perfil de la liga volvía a ser quebrado.